Bien. La idea hoy es ver el módulo de viáticos y anticipo de fondos. Este módulo es bien acotado porque tiene la particularidad de manejar únicamente esas funcionalidades, y está interesante porque está integrado con todo el resto. O sea, está integrado con la contabilidad, está integrado con la tesorería, porque justamente esto deviene en documentos y comprobantes que se terminan pagando o cobrando. Así que, bueno, sin más, vamos a... La agenda que vamos a tener es la de un contexto general de viáticos y anticipos mínimo. No hay demasiada configuración asociada particular para estos módulos, pero vamos a tener un contexto general. Y después vamos directamente a la operativa. Primero vamos a ver la operativa de viáticos en el sistema, con lo que eso implica, y después la operativa de anticipo de fondos. Una aclaración es que están separados porque los viáticos en sí tienen todo un cálculo de importes en base a la configuración que se realiza, y los anticipos en realidad son comprobantes que se solicitan para que se anticipen fondos para determinado tarea puntual o algo por el estilo, y después se rinden. Vamos a ver ahora o sea, en el fondo son lo mismo, pero está separado por eso que decía recién, que los viáticos tienen todo un cálculo fuerte sobre la configuración que se haya realizado. Como siempre, el GRP está todo integrado. Justamente este módulo, como va a estar parado, están acá, el anticipo de fondos y viáticos, están integrados con todo el resto. Como les decía, tiene fuerte integración con lo que es la tesorería y tiene fuerte integración con la contabilidad, ya que se generan los asientos contables para asociados a los documentos, y bueno, los documentos de pago y cobro que van a surgir de la operativa de estos módulos. Con respecto a las generalidades, sí, lo que tiene es que los cálculos se realizan en base a la configuración que se realice. Vamos a dar una vuelta muy, muy rápida por la configuración, pero básicamente se establece para cada año cuáles son los montos que operan, que están vigentes de viáticos, y en base a eso el sistema va a realizar los cálculos correspondientes. Es un proceso que está totalmente integrado a la contabilidad. Esto quiere decir que para cada documento que corresponda generar un asiento contable, en los casos donde el funcionario le deba a la organización o la organización le deba al funcionario fondos asociados a los viáticos o a los anticipos de fondos, se van a realizar los asientos contables. La operativa también está completamente integrada a la reposición de fondos rotatorios. No vamos a llegar a ver eso porque eso ya corresponde a la parte de presupuesto, pero sí vamos a ver que quedan generados los documentos para que cuando se realice la reposición del fondo rotatorio se incluyan esos documentos dentro de la misma. Y bueno, como decía, operativo completamente integrado a tesorería, ya que vamos a estar pagando y cobrando los documentos que se vayan autorizando. Con respecto a las configuraciones, vamos a tener puntualmente, hay configuración dentro de los funcionarios, porque siempre que alguien solicite fondo o para anticipo o solicite viático, va a ser funcionario. Vamos a tener algunos productos y conceptos asociados para poder utilizar. Yo voy a ir mostrando, o sea, cuáles son las particularidades de esos conceptos y productos, de por qué los podemos usar en esos documentos. Y bueno, la configuración de los importes de viáticos, que eso sí si bien la configuración es bastante sencilla, los cálculos que hace el sistema son automáticos. Entonces soluciona mucho lo que es la, la operativa del usuario, de que no tiene que andar calculando cuáles son los montos de viáticos, etcétera, etcétera, sino que simplemente valida lo que el sistema calculó automáticamente. Con respecto a los documentos que vamos a usar siempre solicitudes y rendiciones. Siempre vamos a usar una rendición, porque cada vez que se realiza un viático, cada vez que una persona tiene que realizar una determinada actividad para la cual le corresponde viático, va a tener que rendir ese viático, y lo mismo va a suceder con los anticipos.
En el caso de los anticipos siempre vamos a tener una solicitud, ya que si yo estoy pidiendo que se me anticipen fondos para algo, lo solicito, esos fondos se me van a entregar y después yo los tengo que rendir. En el caso de los viáticos puede no existir la solicitud, ¿sí? Ya que directamente puede no haber un adelanto de los fondos, perdón, pueden haber un adelanto de los fondos, pero sí va a haber una solicitud, ya que alguien me tiene que autorizar a irme. Entonces, este es el proceso un poco que sigue cada uno de los documentos. La rendición puede no estar asociada a una solicitud, aunque no es el caso más común, pero el sistema lo soporta. Y bueno, cada una de ellas va a pasar por una aprobación. En el caso de la solicitud, primero va a haber una aprobación del viaje, tanto por el jefe de la persona como por el ordenador del gasto, o en realidad por quien autoriza que se hagan los viajes. Y después en la rendición sí, ya vamos a tener la autorización de un ordenador, pues justamente estamos gastando, realizando un gasto que corresponde que se ordene. Siempre vamos a tener asociado un proceso de pago de comprobantes en los casos que corresponda, porque como vamos a manejar fondos, por ejemplo, a diferencia de una compra o a diferencia del almacén o del activo fijo, donde el usuario que está operando puede no tener contacto con fondos, digamos, acá sí, en algún momento el funcionario va a tener contacto con los fondos, ya sea que se le anticipe un determinado importe, o que él tenga que rendir y se le tenga que reintegrar, por ejemplo. Entonces, el proceso de pago de los comprobantes, sí, no vamos a entrar en detalle porque esto se vio en tesorería, en el webinar de tesorería, pero por lo menos tenemos que saber que cuando vamos a hacer un pago de comprobantes siempre va a haber una aprobación del pago, eso se va a incluir en una gestión de pago para ese determinado cliente, proveedor, funcionario, quien sea, y va a quedar pago el anticipo. Bien. Y por último tenemos un mapita, un mini mapita, ¿sí? de cuáles son los resultados cuáles pueden ser los resultados de las rendiciones. Esto siempre que tengamos una solicitud y que tenga un anticipo. O sea, si no se anticipó dinero, directamente el caso más sencillo, por así decirlo, de una rendición, que no está reflejado acá porque sería directamente que el anticipo fuera cero, es que una persona rinda, o sea, vaya de viaje con sus fondos, rinda, realice la rendición y cuando esa rendición queda aprobada se le reintegren los fondos. En el caso de que sí se tenga un anticipo, pueden pasar tres cosas, o que coincidan, y en ese caso se finaliza el proceso, o sea, el usuario solicita un determinado anticipo, gasta íntegramente lo que se le anticipó, por lo tanto cuando se aprueba la rendición queda todo cerrado, no hay, nadie le debe nada a nadie, digamos. Y después pueden haber dos casos más donde el anticipo supere la rendición, en ese caso se va a generar un documento para registrar la devolución y la rendición no va a quedar cerrada hasta que el funcionario no haya devuelto esos fondos o se le descuentan del sueldo, esa es otra posibilidad también, pero acá siempre vamos a estar hablando de que los devuelve. Y la otra posibilidad es que el anticipo sea menor que la rendición, caso en el cual se genera un documento para reintegrarle los fondos al funcionario, ya que si el anticipo no alcanzó para pagar los gastos en los que incurrió, tuvo que echar mano a su bolsillo. Así que, bien. Hasta acá lo que es de la presentación conceptual. Ahora yo voy a pasar a la operativa del sistema. No sé si hay alguna duda hasta acá o está todo claro. Bien, entonces, como siempre, en el GRP vamos a tener una pantalla de ingreso. Esto ya lo vimos en el webinar de generalidades. El login es para cualquier usuario, el mismo. Yo en este caso voy a estar trabajando con un usuario administrador. ¿Por qué voy a estar trabajando con un usuario administrador? Porque justamente es el usuario administrador es el que me va a permitir realizar todos los pasos del flujo sin tener que estar cambiando de usuario, aunque yo en cada paso voy a ir indicando a quién corresponde ese rol, digamos. La operativa que vamos a estar viendo corresponde a los
viáticos y los anticipos. En lo que respecta a viáticos, ¿sí? La operativa se va a realizar dentro del módulo solicitudes y compras, o sea, vamos a tener una solicitud por parte de un usuario para realizar un viaje, y ahora vamos a ver las particularidades y posteriormente la va a rendir. Como siempre, accedemos al módulo, acá arriba tenemos los módulos y acá tenemos las opciones de menú. Todas las solicitudes de viáticos que estén generadas van a estar dentro de la vista lista de solicitudes de viajes. Me expresé mal, en realidad son solicitudes de viajes porque puede ser una solicitud para hacer un viaje pero que no requiera que se le pague adelanto al funcionario. Entonces, en la vista lista vamos a tener siempre todas las solicitudes que están generadas y que tenemos permiso para ver. Yo en este caso estoy con usuario administrador, por lo tanto puedo ver todas las solicitudes generadas, no únicamente las de mi usuario o las de mi departamento dentro del organigrama. Y este panel, como siempre, maneja la vista de filtro, que ahora después lo vamos a usar un poco para filtrar la operativa que vayamos haciendo. Siempre para ingresar una nueva solicitud, lo que va a hacer el usuario es crear, con el botón correspondiente, y este es el formulario de la solicitud de viaje. Los campos que están en azul siempre van a ser los campos que son obligatorios, y los campos que están en blanco el usuario puede o no llenar. Como les decía, a partir de acá van a surgir determinados cálculos automáticos, que ahora una vez que el sistema los calcule, yo voy a mostrar de dónde surge la información, porque no es que el sistema haga magia, sino que tiene datos ingresados. Entonces, voy a seleccionar un tipo de viático, voy a tener viáticos en el interior, y viáticos en el exterior. Los viáticos en el exterior no tienen un cálculo porque en realidad corresponden para cada caso, si bien hay una escala de viáticos determinada. Yo en este caso voy a usar viáticos en el interior para que el sistema realice los cálculos, saber que el proceso para los viáticos del exterior son los mismos, con la diferencia de que se va a ingresar cada monto o cada concepto en el cual se va a incurrir. Un motivo de viaje, este campo es un campo que está relacionado a un catálogo, entonces acá se me muestran las opciones que tengo del catálogo. Este catálogo se puede mantener y se pueden ingresar motivos si es que no están acá. Por ejemplo, yo acá voy a seleccionar una inspección, pero podría ser algún motivo que no estuviera creado acá. Dentro del catálogo de motivos se puede crear algo. Lo mismo sucede con la localidad o zona. El catálogo de localidades está accesible en el sistema para un usuario administrador, entonces se puede seleccionar la localidad ya dada de alta. En este caso voy a seleccionar Florida, por ejemplo. ¿Sí? Y acá hay una particularidad. Este usuario solicitante no es modificable para cualquier usuario. Yo en este caso estoy con el administrador, entonces el sistema me deja modificarlo porque tengo un grupo asociado que me permite ingresar solicitudes para otros funcionarios. Si yo no tuviera ese rol, acá directamente me aparecería el usuario con el que yo estoy operando y no me permitiría cambiarlo. El tema es que, como yo estoy usando este usuario, puedo ingresar solicitudes a nombre de otro. Por supuesto que el sistema va a dejar el registro de quién es el usuario que ingresó los datos y quién es el usuario para quien se pidió. Por ejemplo, en este caso voy a usar el funcionario de contabilidad, ¿sí? Que corresponde a la unidad ejecutora 01. Esta unidad ejecutora está heredada del usuario, perdón. Entonces, lo que me va a solicitar el sistema es una fecha desde y una fecha hasta. Con el dato de la fecha desde y fecha hasta, acá voy a seleccionar una fecha pasada para justamente realizar la rendición y no tener que esperar que, si bien el sistema permite realizar rendiciones de forma adelantada, cosa que en la realidad no tendría mucho sentido, recordemos que el sistema es una herramienta y cada paso que vayamos dando del flujo, digamos, va a tener una acción de algún usuario que va a estar evaluando en ese momento si corresponde o no corresponde hacer eso. Yo en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, del 1 de agosto, ¿sí? Acá es fecha hora porque se tienen que calcular las horas, porque dependiendo de la cantidad de horas es los cálculos que se van a realizar en lo que es alimentación, hipernocte, etc. Y, por ejemplo, voy a seleccionar del 1 de agosto al 6 de agosto.
¿sí? Le voy a dejar la misma hora, cosa que sean exactamente 5 días. Y un lugar de partida, que en este caso voy a poner que parto de Montevideo. El tipo de locomoción no es obligatorio, sí lo voy a tener que poner después en la rendición, pero podría ponerlo acá, si es que voy en bus, en locomoción propia o en locomoción oficial. Si yo pusiera locomoción propia, el sistema me pide los kilómetros a recorrer, ¿sí? Como un campo obligatorio, porque tiene que calcular en ese caso cuánto sería el monto a pagarme por mi locomoción propia. Yo en este caso voy a utilizar la opción de bus y el sistema me pide que indique la distancia recorrida para ver si corresponde o no que se me den viáticos, porque en base a la cantidad recorrida si corresponde lo que se me dé. Una vez que yo únicamente selecciono esos datos del cabezal y una vez que los tengo creados, guardo el formulario y automáticamente el sistema calcula cuántos son los viáticos que me corresponden. Acá el sistema me indica que tengo 120 horas, eso lo transfiere a días y calcula cuánto es el viático por alimentación y el viático por pernocte. Tal como decía, el sistema esto lo calcula en base a montos que ya tiene ingresados. Particularmente, ¿sí? Yo no me voy a ir de este formulario, particularmente la configuración se realiza en la opción de montos configurados por viáticos. Dentro de lo que es el módulo de solicitudes y compras, hay una opción, acá están las opciones de menú, hay una opción de configuración, dentro de esa opción, dentro de ese menú de configuración está la configuración de importes de viáticos. Esta configuración de importes de viáticos es la que toma en cuenta el sistema para poder calcular. Si yo vengo al formulario, voy a ver que mi usuario está catalogado como categoría B. Ese funcionario corresponde a la categoría B de viáticos porque dentro de los datos del funcionario está cuál es la categoría que tiene y cuántas son las horas que trabaja para calcular si corresponde viático. Esa configuración es general, digamos, dentro del sistema, está dentro de los datos del funcionario. Para cada año, en este caso, por ejemplo, el 2020, se indica que para la categoría B, esto se configura en base a a la escala de viáticos que está autorizada, se indica cuál es el viático, ¿sí?, por día. Entonces el sistema automáticamente calcula cuánto corresponde a alimentación, si son el tiempo que tiene de viaje el usuario o el tiempo de actividad es menor a 12 horas o si es mayor o si está entre 12 y 24 horas, y cuál es el de pernocte. Bien, es un 50% para cada uno, por lo tanto coinciden que siempre corresponde a la totalidad de la alimentación por día y la totalidad del pernocte por día son 1615,50. Eso es lo que calculó el sistema acá. Me vuelvo al formulario de la solicitud de viaje en borrador y eso es lo que tiene el sistema calculado. Para la cantidad de días calculó este importe. Una vez que ingresé el formulario, en este caso yo estoy operando como el usuario que solicita, ¿sí? No soy el funcionario de contabilidad, pero estoy operando en nombre del funcionario de contabilidad, lo envío a aprobar. Esta aprobación corresponde a un usuario con los roles suficientes para aprobar y que esté dentro del organigrama asociado como jefe, digamos, de este funcionario. Voy a aprobar el formulario y ¡ay! Acabo de hacer algo que no quería hacer, que era que llevar adelanto. Voy a cancelar esta solicitud y voy a crear otra rápidamente porque quería mostrarles cómo el sistema gestiona los pagos de anticipos a los usuarios, y cometí un error que fue que no indiqué que llegaba adelanto. Bien. Una vez que tengo todo ingresado, envío a aprobar y en la etapa de aprobación
quien está aprobando la solicitud de viaje puede indicar si lleva adelanto o no. Yo en este caso le voy a indicar que lleva adelanto para que el sistema me genere los documentos necesarios. Ahora sí, cuando apruebo, ¿sí? Se pasa por una nueva autorización porque justamente le voy a realizar un adelanto. Envío a autorizar ese adelanto, en este caso implica que voy a tener que hacer una erogación de 16.155 pesos para entregárselos al funcionario y que se vaya con ese dinero. Y una vez que se autoriza, queda la solicitud de viaje autorizada. Todavía no queda el pago ni aprobado ni quedó pagada porque justamente todavía no lo realicé. Acá es donde viene el enganche o la interacción de este módulo con el módulo de tesorería. Al yo haber realizado esta acción, automáticamente el sistema ya generó un documento para que se le pague al funcionario de contabilidad este importe de 16.155 pesos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso voy a utilizar el usuario de administrador como un usuario de tesorería, ¿sí? Y me voy a ir a la opción de contabilidad y dentro de la opción de contabilidad voy a ver qué hay. En este caso tengo lo mismo, o sea, módulo de contabilidad, dentro del menú de proveedores tengo una opción que es adelantos y reintegros de viáticos. El sistema automáticamente generó en estado borrador un adelanto para el funcionario de contabilidad por los 16.155 pesos. Esto está en borrador y yo no puedo tomar ninguna acción porque se va a ir cambiando en el flujo a medida que vaya yo realizando las acciones de tesorería. ¿Por qué las acciones de tesorería? Porque esto lo que hizo fue generar un pago o un documento a pagar, perdón, todavía no es un pago, entonces primero siempre los documentos en GRP, esto se ve en el webinar de tesorería, los documentos a pagar de GRP pasan por una aprobación. Mientras yo no apruebe este pago para pagarlo, no va a aparecer para que alguien de tesorería que maneje fondos de una cuenta lo pueda pagar. Entonces, en este caso, voy a eliminar el filtro y tengo, ¿sí? Dentro de todos los documentos que tengo para autorizar para pagar, esto hay algunos que no corresponden a lo que yo estoy haciendo en este momento, tengo la solicitud de viáticos que acabo de ingresar para el funcionario de contabilidad por 16.155 pesos. ¿Sí? Esta es la solicitud de viáticos número 38. Entonces lo que voy a hacer es aprobar el pago y el sistema, acá ya me metí en lo que sería el módulo de contabilidad, por eso no voy a estar en detalle explicando todo, porque esto es una operativa que es muy común en el sistema cuando se están realizando pagos. Lo puedo estar registrando de forma atrasada, por lo tanto, esto debería haber sido el 1 de agosto, y le voy a indicar que voy a pagar con la cuenta bancaria, cuenta corriente número 1. Esto lo que hace es autorizar ese pago. Ahora, cuando yo vaya a la opción de pago a proveedores, voy a crear un pago, ¿sí? Si bien acá le estoy pagando a un funcionario, el menú se llama pago proveedores, entonces voy a seleccionar que quiero pagar al funcionario de contabilidad. Cuando selecciono el funcionario de contabilidad, el sistema me dice qué diario voy a utilizar. Voy a utilizar la misma cuenta corriente número 1 y le voy a pagar con transferencia. Como es una transferencia, me va a pedir un número de operación y acá lo que tengo justamente son los pagos pendientes que tiene ese usuario, ¿sí? En este caso tengo un documento, ¿sí? Tengo un documento que indica que le debo pagar a este funcionario 16.155 pesos. Yo lo voy a seleccionar completamente, bien, y acá voy a realizar el pago por esos 16.155 pesos. Antes de realizar este pago, ¿sí? voy a mostrar lo siguiente, que es que cuando yo vengo a adelantos y reintegros, este adelanto de 16.155 pesos, ¿bien? Tiene dentro de los apuntes contables, ¿sí? Las patas del asiento, digamos, se debitó una cuenta de activos. O sea, yo le debo, esta es la línea que me estaba mostrando para el pago recién, en la gestión de pago, le debo 16.155 pesos, pero no implica que
eso sea un gasto, sino que implica que estoy debitando una cuenta de activo donde yo al usuario le entrego 16.155 pesos, pero él me los debe rendir. Bien, una vez que tengo el pago realizado, me vuelvo a pago de proveedores. Este es el pago que recién ingresé. Se encuentra en estado borrador para funcionario de contabilidad. Una vez que lo confirmo, bien, queda el pago contabilizado y ahora sí, el adelanto ya queda en estado pagado. Ahora ya le pagué al funcionario de contabilidad este importe de 16.155 pesos. Bien, esto que refleja que el funcionario me debe a mí ahora 16.155 pesos porque me los debe rendir. Si voy a las solicitudes de viajes, ¿sí? Acá podría filtrar, por ejemplo, como mencionaba, que el solicitante sea, por ejemplo, el solicitante sea funcionario. Bueno. Bien. Entonces, acá hay algunas que tienen el pago aprobado, ¿sí? Voy a tener varias. Esta es la que tengo y todavía no está rendida. ¿Cómo sé si está rendida o no? Voy a tener un panel que es el de trazabilidad de viáticos, donde acá se van a mostrar todas las solicitudes con sus correspondientes rendiciones. Si no tengo que estar pensando si ya me rindieron o no. Yo vengo aquí, en este panel puedo filtrar por aquello que sea el solicitante funcionario. Me va a mostrar los registros que tengo y en este caso me indica cuáles son, ¿sí?, todas las solicitudes de viáticos con su correspondiente rendición y el estado de la solicitud. Entonces yo, por ejemplo, podría agrupar las solicitudes por estado. Bien. Entonces acá voy a tener que tengo solicitudes que están canceladas, solicitudes que están autorizadas. Bien. En este caso tengo esta solicitud que no tiene rendición, la de 16.155, y esta sí. Quiere decir que esta solicitud de aquí, la que acabamos de ingresar, la número 38, todavía no tiene una rendición, ¿sí? Filtrando cuáles solicitudes no tienen rendición, yo podría saber cuáles son las solicitudes que un usuario me debe rendir. Ahora lo que voy a hacer es, esto sí sería una tarea que realizaría alguien que tenga que controlarlo. Yo como usuario solicitante de un viaje, lo que voy a hacer una vez que finalizó mi viaje es rendir. Entonces para rendir me vengo a la opción de rendición de viáticos. Y acá sucede lo mismo. En este panel están la lista de rendiciones que ya están creadas. Para yo crear una nueva, voy a venir a la opción de crear. Y en este caso, nuevamente tengo el usuario administrador que permite ingresar una rendición para otro funcionario. Entonces, si yo le dejara al administrador, por ejemplo, me muestra un montón de solicitudes a rendir que son las del administrador, pero yo no pedí el adelanto para el administrador, sino que lo pedí para el funcionario de contabilidad. Entonces, en este caso, el funcionario de contabilidad únicamente le resta, si bien tenía otras solicitudes ingresadas, algunas de ellas estaban canceladas y otras ya rendidas, únicamente le resta rendir esta. Cuando yo selecciono la solicitud, el sistema automáticamente hereda los datos de la solicitud y los permite cambiar, porque puede ser que yo pedí un adelanto para realizar un viaje de 5 días y en realidad me terminé quedando 6. Bien. Esto es una descripción, ¿sí?, donde el usuario describe, entonces acá le voy a poner rendición de viaje por inspección. Bien. Y una vez que se tienen esos datos, yo voy a dejar que la rendición, digamos, coincida con el viaje, con la solicitud. En este caso sí es obligatorio el tipo de locomoción porque estoy rindiendo, por lo tanto tengo que indicar cómo fui. Si hice 250 kilómetros es difícil que haya ido caminando, entonces indico que fui en bus.
Y en el caso de bus se solicita un voucher, un número de voucher, ¿sí? Que es lo que se utiliza generalmente para poder viajar en dicho medio de transporte. Una vez que seleccioné los datos, presiono el botón de actualizar y el sistema calcula automáticamente justamente con estos datos acá cuántos fueron los gastos que tuve. En este caso, el importe total de la rendición es de 16.155, que coincide con el adelanto, ¿sí? Entonces, la diferencia es de 0. Si yo acá tuviera alguna diferencia, ya sea porque me quedé más días o porque me quedé menos días, va a surgir una diferencia en más o en menos para que yo o la devuelva o se me reintegre ese dinero. Eso lo vamos a ver ahora después con el anticipo, donde, por ejemplo, vamos a tener que devolver un determinado importe. Entonces, una vez que tengo la rendición, la envío a aprobar. Esta aprobación es la aprobación de un jefe, pasa por la autorización, en este caso la autorización corresponde al rol de un ordenador del gasto, pues justamente estoy ordenando, estoy gastando, y queda para que la revise financiero. ¿Por qué queda para que la revise financiero? Porque esta rendición, si bien el sistema calculó todo automáticamente y yo le ingresé todos los datos, esta rendición tiene que pasar por alguien que tenga la experticia de que efectivamente está bien lo que yo ingresé. Acá, como siempre, en lo que se denomina red social, chatter, o bueno, bitácora, se van guardando los cambios de estado, y una vez que en financiero está todo correcto, confirmo la rendición, y lo que estoy haciendo con esto es decir, ok, esta rendición ya está correcta, y queda para generar los apuntes contables. Estos apuntes contables que se generan son los que van a cerrar la deuda, ¿sí?, del funcionario con la organización. Recordemos que al inicio lo que pasó fue que se debitó una cuenta de activo que indicaba que el funcionario tenía que rendir 16.155 pesos. Si yo voy al asiento contable generado, voy a ver que en este caso, a la misma cuenta de anticipos de funcionarios, que es una cuenta deudora, se acreditaron estos gastos. Y ahora sí se debitaron como gastos los que incurrió el usuario, porque la organización pagó 16.155 pesos, no solamente para adelantárselos a la persona, sino que los pagó como traslado de viáticos al interior, ya fuera en alimentación o en pernocte. Esto lo que hace es que la rendición, como en este caso no hay diferencia, quede pagada. Una vez que la rendición queda pagada, implica que ya no hay más nada que hacer. Simplemente se va a incluir dentro de una reposición de fondo rotatorio cuando corresponda. Si hubiera habido alguna diferencia, la misma va a quedar en estado autorizado hasta que esa diferencia sea saldada, ya sea que el funcionario devuelva los fondos que tiene que devolver o que la organización le reintegre los fondos que le tiene que reintegrar al funcionario. ¿Bien? Una vez, como les decía, no es operativa de viáticos, sino que es operativa de presupuesto, pero todas las rendiciones que se realizan, por defecto se realizan como rendiciones, con fondos del fondo rotatorio. Entonces, dentro del menú de contabilidad, dentro del módulo de contabilidad, perdón, voy a tener una opción dentro de lo que es la reposición de fondo rotatorio de agrupar comprobantes. Esa agrupación de comprobantes, algunos de los candidatos que están son justamente las rendiciones de viáticos que fui realizando, porque una vez que ya están rendidas y que la rendición queda en estado pagada, quedan como gastos realizados por la organización para que sean rendidos en fondo rotatorio y se repongan esos fondos por parte de la TGE. Bien, esto sería la parte de viáticos. Ahora pasaríamos a la parte de anticipos de fondo. No sé si hay alguna duda hasta acá. Yo les habilité el micrófono a todos para que si quieren hacer una pregunta, se desmutean directamente y hablan
o si no pueden escribir en el chat como les parezca. Bien, entonces, visto que no hay preguntas, vamos a pasar a la parte de anticipos. Los anticipos de fondos, ¿sí?, tienen la particularidad con respecto a los viáticos de que la solicitud que voy a hacer es directamente una solicitud de anticipo para que se anticipen fondos por para algún gasto en particular. Bien, en este caso voy a estar utilizando dentro del módulo de contabilidad, va a haber una opción que es dentro de este menú banco y caja, una opción que es anticipos de fondos, y acá vamos a tener más o menos la misma lógica. Vamos a tener una solicitud de anticipo, donde voy a ingresar la solicitud por parte del usuario solicitando esos fondos para realizar algún gasto, y después voy a tener una rendición asociada a los mismos. Bien, entonces, en este caso voy a pedir directamente a nombre del administrador, porque cuando se solicitan fondos, directamente lo tengo que hacer a nombre de mi usuario. Entonces, como siempre, dentro de la vista lista, presiono el botón crear, y el formulario es bastante distinto, porque como decía, no existe dentro de los anticipos de fondos toda la lógica de cálculo de viáticos, sino que únicamente el usuario está solicitando unos fondos. En este caso estoy solicitando fondos, adelanto de fondos para webinar, por ejemplo. Y en este caso, lo que el sistema me va a pedir que yo ingrese los conceptos por los que estoy pidiendo que se me adelante. Estos conceptos están configurados. Entonces, acá me aparece solo uno, que es el de anticipo de fondos. ¿Por qué me aparece solo uno, que es el de anticipo de fondos? Porque dentro del catálogo de conceptos van a aparecer como conceptos candidatos para la solicitud aquellos que tengan marcado el flag de vale. Entonces, si yo voy al formulario del concepto en sí, veo que este es el que tiene marcado el vale. No hay ningún otro. Si me fuera la opción de la vista lista de conceptos de configuración, no va a haber ningún otro que tenga vale, por lo tanto solamente me muestra esto. Esto se toma en cuenta para la solicitud, ¿sí? Después, para la rendición, yo voy a tener que utilizar otros conceptos que serán los conceptos habilitados para la rendición, que ahora voy a mostrar en qué se diferencian. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a pedir, no sé, unos 1.600 pesos, ¿sí? El flujo, ¿sí?, medianamente es el mismo que el de la solicitud de viaje, con la diferencia de que en este caso directamente estoy pidiendo un adelanto, por lo tanto no tengo que indicar si lleva adelanto o no. Recordemos que en la parte de solicitud de viaje, yo siempre tengo que hacer una solicitud porque me tienen que autorizar a viajar para poder incurrir en esos gastos, pero depende, o sea, pueden estar las dos situaciones. Puedo tener que me anticipan los fondos para que yo me los lleve, o yo directamente gastar en mi bolsillo y que después me reintegre. Una vez que tengo ingresado el formulario, lo envío a aprobar, y una vez que se aprueba, se envía a autorizar. En este caso, esta autorización es por parte del rol de ordenador, y una vez que se autoriza, queda generado el documento. Este documento que queda generado es el de anticipo propiamente dicho. Si yo voy a la opción de anticipo de fondos, acá ya no tengo más nada que hacer, simplemente hice una solicitud, me la autorizaron, por lo tanto me van a entregar 1.600 pesos a mi usuario solicitante. Si voy a la opción de anticipo de fondos, voy a ver que se generó automáticamente un anticipo de fondo por 1.600 pesos que está en estado borrador. Esto es porque este documento es el que voy a utilizar para pagarle al funcionario esos fondos, ¿sí? Nuevamente, este es el documento que avala el pago. Entonces, las acciones que yo tome sobre el pago y sobre la aprobación de pago son las que van a hacer que este documento cambie de estado. Voy nuevamente, ¿sí? Como había indicado, esto es una operativa común de tesorería cada vez que se va a pagar, a la aprobación de pagos, y en este caso tengo el documento solicitud de anticipos por parte del administrador por los 1.600 pesos. ¿Qué voy a hacer?
voy a aprobar el pago y nuevamente voy a seleccionar. Yo no estoy incurriendo o sea, no estoy mostrando en este webinar, porque ya eso es parte de tesorería y el detalle, si alguien necesita verlo, está en el webinar de tesorería. Toda la lógica de qué pasa y cómo pago a través de una caja, con un cheque, etc. ¿Sí? Yo acá estoy usando cuentas bancarias y estoy utilizando la opción de transferencias. Una vez que apruebo el pago, queda pendiente de pagar el documento. Si puedo ver que en lo que son anticipos de fondos, ¿sí? Ahora el anticipo ya está contabilizado porque ya se le aprobó que se paguen 1.600 pesos al administrador, por lo tanto queda contabilizado, ahora la organización se lo debe y voy nuevamente a la parte de pagos y voy a generar el pago para el administrador. Voy a seleccionar que es por transferencia desde esa cuenta bancaria y dentro de las opciones de pago, acá por ejemplo tengo otros registros de una solicitud de viático, por ejemplo, esto puede estar pendiente, tengo pendiente el pago de la solicitud de anticipo, selecciono que eso es lo que quiero pagar, tengo un total a pagar de 1.600, confirmo el pago y una vez que lo pago, ¿sí? Queda contabilizado el pago que realicé y si voy al anticipo generado, el anticipo generado ahora ya está pagado, ¿sí? ¿Esto qué hizo? Hizo que cuando yo vaya a rendir, ¿sí? Primero que nada, hace que el funcionario tenga pendiente de rendir esta solicitud, y cuando yo vaya a rendir lo voy a poder seleccionar. El mismo panel que tenemos de trazabilidad, de anticipo de viaje, perdón, lo tenemos para anticipo de fondos, ¿sí? Acá tenemos exactamente la misma situación, yo tengo un panel donde para cada usuario, en este caso son todos el administrador, se me muestra el estado de la solicitud, se me muestra si tiene una rendición asociada o no, y si el anticipo fue pago o no. En este caso, por ejemplo, si agrupo por rendición de anticipo de fondo, ¿sí? Voy a ver que no, por rendición de anticipo de fondo. Bueno, me equivoqué en el filtro Carmes, quise decir si yo rendición de anticipo le indico al sistema que no está establecido, por ejemplo, esto me va a traer todas las solicitudes pendientes que tiene el administrador. ¿Por qué? Porque el estado de la solicitud es pagado, perdón, el estado del anticipo ya es pagado, quiere decir que lo debo y todavía no tengo una rendición. Entonces, para ingresar a la rendición, de forma análoga a lo de los viáticos, voy a la opción de rendición de anticipos. En este caso soy el usuario al cual le entregaron el anticipo y creo una nueva rendición. Nuevamente tengo una descripción, ¿sí? Gastos ocurridos para el webinar. Bien, y en este caso la solicitud de anticipo de fondos es obligatoria. Eso es porque siempre que yo vaya a rendir un anticipo de fondos, antes me los entregaron, ¿sí? Esto es diferente al caso de los viajes, porque en el caso de los viajes yo puedo haber gastado en mi bolsillo y después lo que hace la organización es reintegrar. En este caso, tengo la solicitud que ingresamos recién, tengo una diferencia de 1.600, ¿por qué? Porque justamente me entregaron 1.600 y yo todavía no pagué, no indiqué en qué gasté, entonces lo que voy a hacer es indicar en qué conceptos gasté. Estos conceptos de aquí son distintos, ahora sí estoy indicando conceptos de gasto efectivamente, ya no me sirve indicar qué es un anticipo. Entonces, por ejemplo, voy a indicar gastos varios, ¿bien? Y la gran diferencia es que estos conceptos tienen marcado que son a rendir. Entonces, al tener marcado que son a rendir, yo los veo acá como candidatos, podré indicar más de una línea, por ejemplo, podría poner gastos varios por un monto y añadir otro elemento y añadir otro gasto, ¿sí? Eso no lo voy a hacer, sino que voy a dejar que fueron únicamente gastos varios, y en este caso le voy a poner que fueron por 1.500,
Si yo le pongo que los gastos fueron por 1.500, implica que tengo una diferencia de 100, por lo tanto se va a generar un documento para que yo devuelva esa plata por 100 pesos. Bien, una vez que envío a aprobar, bien, pasé por la aprobación, o sea, si bien estoy utilizando el usuario administrador que tiene todos los roles, obviamente no es el mismo usuario el que aprueba y autoriza que el que ingresa la rendición, sino la oposición de intereses no estaría operando, y en este caso pasa lo mismo. En financiero se controla esa rendición, porque una cosa es que me aprueben, que está bien, que yo haya gastado, y otra cosa es que esté bien lo que yo ingresé. Una vez que confirmo la rendición, me queda para generar los apuntes contables. Estos apuntes contables que se generaron, ¿sí?, son los del asiento de gasto. El asiento de gasto implica que yo gasté 1.500 pesos. Por lo tanto, hay 100 pesos que están pendientes. Si vuelve la rendición, ¿sí?, ven que la rendición no pasó a pagado, está autorizada. ¿Por qué? Porque todavía queda pendiente algo. Queda pendiente que yo devuelva esos 100 pesos. Si voy a devolución de anticipos de fondo, ¿sí?, se generó automáticamente para la solicitud 05 y la rendición que yo acabo de ingresar, que es la 04, un comprobante de 100 pesos que está contabilizado, ¿sí? Esto, ¿por qué se genera? Porque yo justamente tengo que devolver esos 100 pesos ya que me adelantaron 100 y yo, perdón, me adelantaron 1.600 y yo lo que hice fue rendir 1.500. Si vengo a la trazabilidad, tengo exactamente esa situación. Tengo que la solicitud de anticipo de fondos que ingresé es por 1.600 pesos, la rendición que tengo es de 1.500, tengo una diferencia de 100 y tengo una devolución de anticipo que está contabilizado, todavía no está pago, por lo tanto esto me falta regularizarlo. Bien, hasta que todo esto, hasta que esta diferencia, digamos, no quede en pagado, no va a finalizar mi rendición. ¿Cómo hago eso? Vengo acá me paso a lo que sería la parte del módulo de tesorería, donde justamente voy a realizar un pago, o sea, en este caso la organización va a realizar un cobro, ¿sí? Voy a realizar, lo voy a utilizar como un depósito, entonces voy a indicar que el administrador, ¿sí?, en la la misma cuenta corriente, transfiere, ¿sí? Y acá me indica justamente lo que tiene que transferir. Me está diciendo que por la rendición de anticipos, ¿sí?, yo tengo una cuenta a cobrar con el administrador de 100 pesos. El administrador me debe pagar esos 100 pesos para que yo justamente su rendición quede cerrada y su anticipo quede totalmente rendido. ¿Sí? En este caso guardo, valido. No paso por la autorización del pago, pues justamente en este caso no estoy pagando. Lo que estoy haciendo es que le estoy cobrando a este funcionario estos 100 pesos. Ahí el sistema lo que me dice es que no puedo pagar un monto en cero, es porque justamente el importe pagado tiene que ser 100. Valido. Una vez que valido, lo que estoy diciendo es que está contabilizado el cobro de esa devolución. Entonces, si yo vuelvo a la devolución de anticipos, ahora sí, la misma está pagada, porque el funcionario administrador me acaba de depositar los 100 pesos en la cuenta bancaria, entonces esto ya está pago. Como esto ya está pago, la rendición también pasó a pagada. ¿Por qué? Porque yo tenía un adelanto de 1.600, el funcionario administrador me indicó que él realizó gastos por 1.500, pero la diferencia ya me la pagó, porque es el pago que acabo de ver. Si vengo a la trazabilidad del anticipo, voy a ver que justamente ahora estos 100 pesos de diferencia ya están pagos. Bien, entonces ese sería toda la operativa de anticipos de fondos, donde justamente se permite reflejar cuánto se anticipa, cuánto se rinde y si hay alguna devolución o reintegro para realizar. No sé si hay alguna duda. Bueno, muy bien. Con esto sería todo, así que por acá estaríamos terminando. Va
va a quedar colgado en el video y se les va a pasar para que lo puedan, para que lo puedan ver. Así que bueno, muchísimas gracias por la asistencia y nos estamos viendo.